Hay una línea invisible que separa la burla del sacrilegio. Es una línea que la mayoría de la gente no puede ver, trazada con una tinta que solo es visible bajo la luz de lo sagrado. Es una frontera, no como la que se dibuja en un mapa, sino como la que existe en la orilla del océano, una zona de impacto donde un mundo se encuentra con otro, un mundo inmenso, poderoso e indiferente a nuestros deseos. El hombre antiguo entendía esto. Entendía que lo sagrado no es sinónimo de seguro. Entendía que el poder divino es como el fuego. Puedes cocinar tu alimento con él, o puede quemar tu casa hasta los cimientos. Es una fuerza de la naturaleza, y como toda fuerza, tiene reglas. Pero cruzar esa línea invisible no requiere verla, solo requiere un tipo particular de arrogancia, una confianza ciega en que solo existe el mundo que podemos tocar, que todo lo que no podemos medir es una ilusión, que lo sagrado es una broma inventada por hombres débiles. Y las consecuencias de ese cruce no son un debate teológico, son absolutas, mecánicas e indiferentes al arrepentimiento. Esta es una historia sobre esa línea y sobre el precio de escupir sobre ella. Comienza, como tantas cosas, con un hombre que camina solo. Su nombre es Eliseo. Pero su nombre no es lo importante en este momento. Lo importante es el manto que lleva sobre sus hombros. Es un manto áspero, de pelo de camello, y todavía huele a polvo y a ozono, al humo de un fuego que no era de este mundo. Es el manto de su maestro, Elías. Y Eliseo es un hombre en estado de shock. Acaba de presenciar lo imposible. Días antes, en la otra orilla del río Jordán, después de rogarle que no lo abandonara, vio a su maestro, a su mentor, al único padre que realmente conocía, envuelto en un torbellino. Vio un carro de caballos de fuego, un vehículo de la eternidad, descender y llevarse a Elías vivo al cielo. Vio lo que ningún mortal debería ver. Vio la bisagra de la realidad abrirse y cerrarse. Está en duelo, pero su duelo está mezclado con un terror sagrado. Ha heredado una doble porción del espíritu de su maestro, y ahora mismo esa herencia no se siente como un regalo. Se siente como una montaña de plomo aplastando sus hombros. Es una autoridad que no pidió, una soledad que no puede comprender. El poder es nuevo en él, es crudo, no probado. ¿Fue real lo que vio? ¿O fue el sol del desierto? La prueba es inmediata. Se para frente al río Jordán, el mismo obstáculo que lo separaba de su antigua vida. Toma el manto que Elías dejó caer, lo golpea contra el agua y grita: ¿Dónde está el Dios de Elías? Es una pregunta desesperada, la pregunta de un huérfano, y el río responde. Las aguas se parten en dos, apilándose a su izquierda y a su derecha, como lo hicieron una vez para Moisés, y Eliseo camina sobre tierra seca. Su pregunta ha sido respondida. El Dios de Elías está ahora con él. Los otros profetas que observaban desde la distancia lo ven, corren a su encuentro y caen sobre sus rostros. Reconocen la verdad. El espíritu de Elías, el espíritu del fuego, del juicio y del poder, ahora descansa sobre Eliseo. En ese instante, Eliseo deja de ser un aprendiz. Se convierte en la única voz verdadera de Dios en una tierra que ha olvidado cómo escuchar. Es el embajador plenipotenciario de un rey en un territorio que se ha declarado en rebelión. Su viaje no es un paseo sin rumbo, no está vagando en su dolor. Su primer acto como profeta ungido es una declaración. Se dirige a un lugar específico, un lugar peligroso, un lugar que representa todo lo que su maestro combatió. Se dirige a Betel. Betel no es una ciudad cualquiera. Es una herida purulenta en el corazón de la nación de Israel. Es un símbolo de traición. Años atrás, cuando el reino se dividió en dos después de Salomón, el rey Jeroboam del norte tuvo un problema político. El centro de adoración de su pueblo seguía siendo Jerusalén, en el reino del sur. Temía que si su pueblo bajaba a Jerusalén para adorar, sus corazones se volverían hacia el rey del sur. Su lealtad se dividiría. Así que Jeroboam tomó una decisión política brillante y teológicamente desastrosa. Dijo: «Es mucho subir a Jerusalén». Y para solucionar este problema, creó una nueva religión estatal. Estableció dos centros de adoración rivales, y uno de ellos, el principal, estaba en Betel.
Allí, para que el pueblo tuviera algo visible que adorar, algo parecido a los dioses de Egipto que sus antepasados conocían, erigió un becerro de oro. Contaminó el sacerdocio, nombrando a hombres que no eran de la tribu de Leví, cualquiera que pudiera pagar el precio. Creó sus propios festivales, sus propios rituales. Betel, por lo tanto, no es solo un conjunto de casas y mercados. Es la capital de la apostasía, es el Vaticano de la herejía. El aire mismo está cargado con el humo de sacrificios a un ídolo muerto. Es una ciudad que ha hecho del desprecio al Dios invisible su política de Estado. Es un lugar donde los verdaderos profetas, como el maestro de Eliseo, Elías, son vistos como enemigos públicos, como agitadores, como terroristas que amenazan la estabilidad del régimen. Es el lugar que patrocina sus propias escuelas de profetas falsos, cientos de hombres con túnicas que dicen exactamente lo que el rey quiere oír, hombres que profetizan paz y prosperidad mientras la nación se pudre desde adentro. Y a esta ciudad, a este nido de serpientes, a esta fortaleza del cinismo, camina Eliseo. Sube por el camino polvoriento, un hombre solitario, su figura recortada contra el sol de la tarde. Él es la encarnación de la verdad, en un mundo que ha construido su economía sobre una mentira. Es un hombre que lleva sobre sí la autoridad del Dios, que ellos han suplantado con una estatua de metal. Y él sabe a dónde va. No hay inocencia en este viaje. Es una confrontación, su sola presencia es una acusación. Una ciudad que ha hecho del desprecio a Dios su política de Estado no puede esperar que sus ciudadanos respeten a su profeta. La cultura, como el agua, fluye desde arriba. El veneno fluye desde el altar del becerro de oro hacia las calles, hacia las casas, hacia las mentes de los niños. Los hijos imitan los pecados de los padres, pero con una crueldad más ruidosa, con la arrogancia de la juventud, que cree haber descubierto la mentira del universo. Y así, mientras Eliseo se acerca a las puertas de la ciudad, un grupo sale a su encuentro. El texto los llama jóvenes o muchachos. Es una palabra terriblemente engañosa en nuestro idioma moderno. No estamos hablando de niños de 5 años jugando en el polvo. La palabra hebrea original, naarim, es un término de una flexibilidad inquietante. Es la misma palabra que se usa para describir a los soldados de un ejército. Es la palabra que describe a los siervos de un rey. Es la palabra que describe a un José de 17 años que ya administraba las propiedades de su padre. Estos no son niños inocentes tropezando con el profeta. Son un grupo de hombres jóvenes, una pandilla. El texto nos dirá más tarde su número exacto, 42. Esto no es un encuentro casual, es una turba. 42 hombres jóvenes salen de la ciudad, ruidosos, confiados, con la seguridad que da el número y el anonimato del grupo. Tal vez vienen de la escuela de profetas falsos, los hijos del establishment herético, sintiéndose inteligentes y modernos. Ven a este hombre solitario. Lo reconocen, no por su rostro, que quizás nunca han visto, sino por su manto. Ese manto de pelo de camello es un uniforme, es el símbolo odiado del profetismo verdadero, es la bandera del enemigo, Y en él, en este hombre solitario que representa una autoridad que ellos desprecian, ven una oportunidad para la burla. El primero grita algo, otro se ríe y añade algo peor. El veneno es contagioso, la cobardía de la turba se alimenta a sí misma, y en segundos los 42 hombres jóvenes se han unido en un solo coro de desprecio. Comienzan a gritarle, a bailar a su alrededor, a arrojarle piedras pequeñas o polvo. El insulto es específico, es agudo, investigado y diseñado para herir en el lugar más profundo. Calvo, sube, analicemos este insulto. No es una simple burla infantil, es una daga teológica de 2 filos, diseñada para aniquilar su autoridad por completo. Primero, calvo. ¿Por qué calvo? Es un término de absoluto desprecio. En una cultura antigua que asociaba una cabellera llena y un cabello abundante con la fuerza, la virilidad y la bendición de Dios, pensemos en Sansón, llamar a un hombre calvo era llamarlo débil, impotente, un eunuco espiritual. Pero es mucho más profundo que eso. En la ley levítica, una de las señales temidas de la lepra, la enfermedad que te hacía ritualmente impuro y te desterraba de la sociedad, era una calvicie que aparecía en la cabeza. Al llamarlo calvo, no solo se burlan de su apariencia, están insinuando que es un impuro. Están declarando que este supuesto hombre de Dios es, de hecho, un leproso espiritual, alguien a quien nadie debe tocar ni escuchar.
es un intento de anular su santidad. Y por si fuera poco, su maestro, Elías, era famoso por ser un hombre velludo. Elías era el arquetipo del profeta salvaje, indómito, lleno de un poder crudo y visible. Al llamar a Eliseo calvo, la turba de Betel está diciendo: tú no eres él, tú no eres tu maestro, eres una imitación pálida, lisa y débil, eres un impostor, el poder se fue con el cabello, no te tememos, eres un fraude inmundo. Ese fue el primer filo, pero el segundo filo del insulto es el verdaderamente fatal. Sube. ¿Qué significa sube? No le están diciendo simplemente lárgate o sigue tu camino cuesta arriba. Le están gritando la palabra hebrea alé. Y esta palabra, en este contexto, es la referencia más cínica, blasfema y directa posible al evento más sagrado y reciente en la vida de Eliseo, la ascensión de Elías. La noticia del carro de fuego se había extendido. Para los creyentes, fue la validación final del ministerio de Elías, la prueba de que Yahweh era el Dios que tenía poder sobre la vida, la muerte y el cielo mismo. Para los cínicos de Betel, para los adoradores del becerro de oro, para la cultura materialista que solo creía en lo que podía tocar, la historia era una broma ridícula, y ahora esta turba, desde el corazón de la ciudad del becerro de oro, se burla de ese milagro. Están diciendo: «Oh, ¿así que tu maestro subió al cielo? ¡Qué gran historia! ¡Qué conveniente! El gran truco de magia. Si tú eres su sucesor, si tú eres tan poderoso, si tu Dios es tan real, ¿por qué no subes tú también? Sube, calvo, sube y desaparece como él. Muéstranos tu truco. Ah, no puedes, porque eres un fraude, porque tu maestro no ascendió, probablemente murió en el desierto y te inventaste esa historia. Tu Dios es una mentira, y tú eres su profeta calvo y patético». Esto no es un acoso escolar, esto es una declaración de guerra teológica. Es el desafío más profundo posible. La ciudad de Betel, a través de la voz de sus 42 hombres, ha mirado al representante ungido de Dios y le ha escupido en la cara. Han puesto en duda su autoridad, su poder, su legitimidad, el legado de su maestro y la existencia misma del Dios al que sirve. Han cruzado la línea invisible, han saltado sobre la valla que rodea lo sagrado, riéndose. Eliseo se detiene. El polvo se asienta a sus pies. El coro de burlas de 42 voces resuena en el aire caliente. Él, que acaba de ver a Dios partir el cielo, ahora escucha la voz del hombre burlándose de ese mismo cielo. Él, que lleva el peso de la doble porción, siente el primer desafío a esa autoridad. Su duelo personal se evapora, reemplazado por el frío glacial de su oficio. El profeta se da la vuelta, lentamente. La narración bíblica es fría, clínica y absolutamente aterradora en su brevedad. Y mirando él atrás, los vio. Imaginemos ese momento. El profeta, con los ojos aún llenos del fuego del carro celestial, posando su mirada sobre esta turba arrogante. El ruido se apaga. Las risas se atascan en las gargantas. La turba se calla, expectante, al ver que el hombre se ha detenido y los enfrenta. ¿Qué va a hacer este anciano calvo? ¿Llorar? ¿Huir? ¿Gritarles de vuelta? Eliseo no hace ninguna de las tres cosas. El hombre que acababa de llorar a su maestro ha desaparecido. El manto que lleva ahora lo lleva a él. La unción se activa. Abre la boca y no habla con su propia voz. No grita con ira personal. No maldice con la frustración de un hombre acosado. El texto es preciso. Y los maldijo en el nombre del Señor. Este no es un hombre perdiendo los estribos. No es un insulto devuelto con otro insulto. Es un acto oficial. Es la función de un profeta. Como embajador de Dios, ha recibido un desafío oficial a la autoridad de su rey, y como embajador, entrega la respuesta oficial. Una maldición pronunciada en el nombre del Señor no es un deseo de mala suerte, es una declaración de hechos, es un pronunciamiento legal. Eliseo está, en efecto, quitando la valla de la gracia protectora de Dios de alrededor de estos hombres. Está invocando la justicia cruda y sin filtrar del pacto. Está diciendo: han desafiado al Dios vivo, han pedido ver su poder, ahora enfréntenlo. Una maldición pronunciada en el nombre del Señor no es un deseo, es un gatillo. Pone en movimiento una maquinaria que ya estaba en su lugar. La arrogancia de los jóvenes había cargado el arma. Las palabras del profeta simplemente la dispararon. El pacto antiguo era una calle de doble sentido. Bendiciones por la obediencia,
maldiciones por la desobediencia. Y la desobediencia de Betel era antigua, profunda e institucional. Estos jóvenes eran solo el síntoma más reciente y ruidoso de la enfermedad. Las palabras de Eliseo cuelgan en el aire, pesadas, cargadas de poder. El silencio que sigue es peor que los gritos. La turba se mira, tal vez con una risa nerviosa. ¿Eso es todo? ¿Unas palabras? ¿Un conjuro de un viejo loco? Se han burlado de su Dios y él solo ha respondido con aire. La arrogancia comienza a regresar a sus rostros. Y entonces, el bosque que bordeaba el camino respondió. El bosque, que hasta ese momento había sido un testigo silencioso de la estupidez humana, se convirtió en el verdugo. No hubo un trueno del cielo, no hubo un terremoto. El castigo no vino de lo sobrenatural, vino de la propia creación. Era una justicia terrenal, primitiva, casi personal. La tierra misma, la creación de la que se burlaban, se levantó para defender a su creador. Primero, el sonido. Un gruñido bajo, gutural. Un sonido que no pertenece a una carretera concurrida. El crujido de maleza pesada siendo apartada. La turba se congela. No es el sonido de un ciervo o un zorro. Es un sonido de poder, de peso, de aliento caliente y de un hambre antigua. Y entonces salieron. 2 osas. El texto es deliberadamente específico. No un oso. 2. Y no osos. Osas. Femenino. En el mundo antiguo, todo el mundo sabía lo que eso significaba. Un oso macho puede atacar si se le provoca, pero una osa es un demonio. Una osa que ha perdido a sus cachorros o que simplemente teme por ellos, no es un animal. Es una encarnación de la furia. Es la criatura más implacable, irracionalmente violenta y territorial del bosque. Dios no envió un león que mata con un propósito. Envió osas que matan con furia. La escena se disuelve en un caos absoluto. El grupo de 42 hombres, tan valientes un momento antes cuando se enfrentaban a un solo profeta desarmado, se rompe. La arrogancia se convierte en un chillido agudo de terror. El pánico se apodera de ellos, gritan, corren en todas direcciones, pero no hay dónde huir. Los animales son más rápidos, más fuertes, y están impulsados por un instinto asesino que, en ese momento, es también un instrumento de la justicia divina. Es la naturaleza corrigiendo una anomalía, es la creación purgándose de la blasfemia. La narración es otra vez brutalmente clínica. No se deleita en la violencia, simplemente la registra. Y 2 osas salieron del monte y despedazaron de ellos a 42 muchachos. Despedazaron. Es una palabra horrible. No dice mataron. La palabra hebrea sugiere un desgarramiento violento, sugiere un acto de desmembramiento, de violencia abrumadora. Es la furia de la naturaleza desatada. Y el número, 42. La precisión es lo que hiela la sangre. La maldición no fue un accidente, no fue un encuentro casual con animales salvajes. Fue un juicio quirúrgico. La misma cantidad de hombres que se habían unido en la burla, ahora estaban unidos en la muerte. Los que habían gritado «¡Sube!» fueron arrastrados al polvo por garras y dientes. El suelo se tiñó de rojo. Los gritos de burla fueron reemplazados por gritos de agonía y luego por el silencio. Es una de las historias más aterradoras de la Biblia. Repele nuestra sensibilidad moderna. Queremos un Dios que sea solo amor, solo paciencia, solo gracia. Queremos un profeta que ponga la otra mejilla, que perdone a sus acosadores. Queremos domesticar a Dios, convertirlo en un abuelo amable que sonríe ante nuestras travesuras. Pero esta historia no es sobre nuestra sensibilidad. Es sobre la sensibilidad de una era diferente, de un pacto diferente. Es una historia sobre el peso de lo sagrado. Es un relato del antiguo mundo, donde el poder espiritual era una fuerza tan real y tangible como el fuego o la gravedad. Y como el fuego podía calentar, pero también podía consumir. No puedes burlarte del sol y esperar que no te queme. No puedes insultar al océano y esperar que no te ahogue. Y no puedes escupir al fuego sagrado del Espíritu de Dios y esperar que no te devore. Eliseo no se quedó a mirar. No necesitaba hacerlo. El asunto estaba terminado. El texto nos dice que, después del juicio, de allí fue al monte Carmelo, y de allí volvió a Samaria. Continuó su viaje. Continuó su ministerio. La autoridad había sido establecida. La noticia de la masacre debió extenderse como un reguero de pólvora. Los supervivientes, si es que hubo alguno que solo observó, o los viajeros en el camino,
corrieron a Betel con la historia impensable. La ciudad del becerro de oro, la capital de la burla, quedó sumida en un silencio de terror. El mensaje era inequívoco. El Dios de Elías seguía vivo, y su nuevo profeta, el calvo, el que parecía débil, el que habían confundido con un leproso espiritual, llevaba sobre sí un poder más antiguo y más aterrador que cualquier ejército. El poder que había ascendido al cielo en un carro de fuego era el mismo poder que podía invocar a la tierra para que devorara a sus enemigos. Esta historia no existe en las Escrituras para hacernos sentir cómodos. Existe para hacernos temblar. Existe como una marca de límite, como una valla eléctrica alrededor de lo sagrado. Es un recordatorio brutal de que las palabras tienen consecuencias, que el desprecio por lo divino es un juego que se juega bajo reglas que no establecemos nosotros. Los jóvenes de Betel pensaron que estaban hablando con un simple hombre. Aprendieron, en sus últimos y terribles momentos, que en realidad habían llamado la atención de un Dios.